Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica, un tema supremamente importante, de la cual, dependiendo obviamente de nuestra área del conocimiento y de trabajo, pues lo vemos algunos con más frecuencia que otros, pero que realmente es súper importante el enfoque que le demos una buena atención a la paciente y al entorno que la rodea para tomar decisiones asertivas y oportunas, porque esto se ve reflejado en el presente y en el futuro inmediato. Quiero darle entonces la bienvenida a la doctora María Antonia, que es nuestra expositora, y por supuesto a nuestras profes que están virtuales, a la doctora Mariana Velázquez, también egresada de la universidad, y felicitarla también porque ella está pues como especialista en fertilidad. Qué bueno que esté aquí también de asesora de María Antonia. Y sé que la doctora Sara también terminó mastología, que ya no está en Medellín tampoco, pero es un tema que nos incluye desde la fertilidad y desde la mastología. Entonces, muchas gracias a las dos por ser parte del apoyo para esta presentación que nos va a dar la doctora María Antonia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muy buenos días a Bueno, todos, muchas gracias. hola, buenos días para todos. Mi nombre es María Antonia. Para los que no me conocen, soy residente de tercer año del CES y junto con mis asesoras, la doctora Mariana Velázquez y la doctora Sara Loaiza, vengo a presentarles esta charla que está titulada Preservación de la fertilidad en cáncer de mama, un desafío y una oportunidad. Bueno, entonces sabemos que en la población joven el cáncer es más frecuente en mujeres que en hombres y particularmente el cáncer de mama sigue siendo una de las neoplasias más frecuentes en la población femenina. Y sabemos que a lo largo de la vida, más o menos una de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama. Solamente en el 2020 se reportaron 2.3 millones de casos nuevos en el mundo y hasta 15% de estos casos nuevos ocurrieron en pacientes menores de 45 años y más o menos del 5 al 7% fueron pacientes que eran diagnosticadas antes de los 40 años. Y como si fuera poco, pues el cáncer de mama, como sabemos, cuando se presenta en mujeres jóvenes, tiende a ser con una presentación más agresiva. Entonces esto hace que sea pues necesario que usemos tratamientos más intensivos como quimioterapia, radioterapia o terapia endocrina a largo plazo, y esto pues nos va a impactar en la función ovárica y en la fertilidad de nuestras pacientes. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? El cáncer de mama, como les decía, es el más frecuente en mujeres, representando aproximadamente el 27% de las neoplasias malignas, con más o menos 17.000 casos reportados en el 2022. Y un aspecto clave que quisiera resaltar es la sobrevida de las pacientes. En Colombia se reporta que más o menos el 72% de las pacientes sobreviven al menos 5 años después del diagnóstico. Sin embargo, la estadística global nos dice que en mujeres menores de 45 años esta cifra alcanza a ascender hasta el 85%. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y haciendo como un cálculo pues de cuántos casos nuevos tenemos al año y cuánta sería la sobrevida, cada año aproximadamente 293.250 mujeres van a sobrevivir a cáncer de mama a nivel mundial. Y eso, digamos que no es solamente una cifra, no es como un número pues grande, difícil de leer, sino que en verdad esto va a ser un gran número de mujeres en quienes el cáncer no va a ser pues el final de su historia. Entonces, no va a bastar, no va a ser suficiente con enfocarnos solamente en el tratamiento oncológico de estas pacientes, sino que tenemos que ir más allá y pensar en su futuro, porque muchas de estas mujeres van a querer, después de terminar su tratamiento, retomar sus planes de vida y en esto pues puede estar incluido la posibilidad de ser madres. Entonces, por eso hoy vamos a analizar cuáles son las estrategias disponibles para preservar la fertilidad en estas pacientes, asegurando que ellas puedan recibir un tratamiento oncológico óptimo sin renunciar a la posibilidad de ser mamás. Entonces, con el fin de garantizar que estas mujeres puedan planificar su futuro más allá del cáncer, es importante que nosotros entendamos cuál es el impacto de los tratamientos oncológicos a nivel de la función ovárica. Entonces, digamos que debido pues al gran avance que ha tenido la terapia oncológica, pues en la última década ha sido posible que aumentemos esa sobrevida en estas pacientes con cáncer de mama.
Sin embargo, muchos de estos tratamientos, como les contaba, van a afectar negativamente la función ovárica y van a tener efectos directos no solamente sobre la capacidad reproductiva de las pacientes, sino en su función pues ovárica. Y este impacto pues va a variar dependiendo pues del tipo de quimioterapia que reciba la paciente, de la dosis, de la duración del tratamiento y de qué edad tiene la paciente al diagnóstico. Entonces, como consecuencia de estos efectos, digamos que surge pues como una pregunta fundamental y es, ¿qué le pasa a la fertilidad y a los embarazos en las mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama? Entonces, analizando la evidencia, encontramos que estas pacientes presentan pues bajas tasas de fertilidad y de hecho estas son pues las tasas más, pues unas de las tasas más bajas de fertilidad en las pacientes pues sobrevivientes de cáncer. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tuvieron 857 embarazos menos que cuando se compararon con sus controles y además cuando se evaluó la probabilidad acumulada de un primer embarazo después del diagnóstico, vemos que hay una reducción significativa cuando se comparan pues con la población control. Y digamos que porque es importante conocer cuál es el impacto de los tratamientos oncológicos y la disminución de los embarazos después del diagnóstico. Entonces, esto pues es importante porque la maternidad va a ser una experiencia que es profundamente significativa para muchas mujeres. Y esto, digamos que no solamente va a afectar a la mujer en la esfera biológica, sino también en su parte emocional, psicológica y social. Y aunque no les voy a decir pues que todas las mujeres se sueñan o anhelan pues ser mamás, la maternidad pues puede ser fuente principal de bienestar y de realización para las que sí se sueñan ser mamás. Entonces, en estas pacientes específicamente, el impacto del cáncer de mama en su fertilidad va a ser una preocupación real. Además, con el agravante de que hoy en día cada vez las mujeres postergan más la maternidad y estamos viendo que esta maternidad se ve postergada incluso hasta después de los 35 años, lo que naturalmente, independientemente de si la paciente presenta o no cáncer, se va a asociar con una disminución en la fertilidad. Y si además de eso, pues le sumamos pues que la paciente tiene diagnóstico de cáncer de mama y aún no ha cumplido con su deseo de ser madre en el momento del diagnóstico, pues nos vamos a encontrar con un obstáculo doble porque la paciente va a estar avanzando en edad y además de esto va a tener un impacto negativo por los tratamientos oncológicos en su reserva ovárica. Entonces, ya habiendo hablado pues de la problemática central de estas pacientes, voy a desglosar brevemente cómo o de qué manera pues el tratamiento oncológico va a impactar la función ovárica. Entonces, como vemos acá en esta tabla, uno de los principales determinantes del riesgo de infertilidad relacionada con la terapia oncológica es el tipo de medicamento con el que van a ser tratadas estas pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser, digamos que los más importantes o los más gonadotóxicos? Vamos a tener, por un lado, los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, que van a presentar el mayor riesgo de insuficiencia ovárica primaria, y después vamos a tener las antraciclinas, que confieren un riesgo intermedio, especialmente cuando el tratamiento se hace en pacientes mayores de 40 años. Y vamos a tener en contraste pues otros medicamentos como el tamoxifeno o los anticuerpos monoclonales que no van a ser tan gonadotóxicos en sí, pero importante tener en cuenta que el tamoxifeno va a tener efectos teratogénicos en el feto. Entonces esto es importante cuando se le dé pues la asesoría a la paciente. Y además, otro factor que tenemos que tener muy en cuenta es que eh, la edad de las pacientes y la edad al diagnóstico del cáncer de mama, pues va a ser también un principal determinante, pues a mayor edad el riesgo de insuficiencia ovárica aumenta significativamente y esta tabla pues nos muestra muy claramente, digamos, cuál es el efecto de la edad, porque digamos que el riesgo de amenorrea inducida pues por quimioterapia, digamos que en el grupo, por ejemplo, de la ciclofosfamida, va a ser cuando se inicia pues la terapia después de los 40 años en un 80 hasta un 95%, pero si tenemos una paciente que es menor de 30 años, este riesgo va a disminuir. Y lo mismo pasa pues con el tratamiento con AC+T. Y digamos que, ¿cuál es el mecanismo? O sea, es pues a nivel intracelular, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo dañan los folículos estos agentes? Entonces, aquí en la parte superior de la pantalla vamos a tener
lo que pasa, pues digamos que en el ovario y en los folículos en condiciones normales. Entonces vamos a tener que los folículos, mientras están creciendo y mientras se están desarrollando, van a estar liberando hormona antimülleriana, que esta lo que va a hacer, pues en este caso específico, es que inhibe el reclutamiento de los folículos primordiales, ayudando a mantener un estado fisiológico de latencia y permite pues que esta reserva ovárica pues perdure en el tiempo como debería ser en condiciones normales. Pero entonces, ¿qué ocurre con la administración de antraciclinas? Entonces, específicamente con antraciclinas lo que pasa es que hay un daño vascular o pues en la microvasculatura ovárica que lo que va a hacer es que va a inhibir transitoriamente el crecimiento folicular. Esto a su vez va a hacer un aumento transitorio del factor de crecimiento endotelial vascular y va a generar pues daño ovárico por este lado. Y por otro lado, tenemos los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, que lo que van a hacer es que van a causar un daño directo en la parte folicular y esto hace que haya una disminución en la antimulleriana, provocando un reclutamiento folicular acelerado y en consecuencia, pues se va a comer toda la reserva ovárica pues antes de tiempo. Entonces, hasta ahora pues ya hemos analizado cuál es el impacto de los tratamientos oncológicos en la función ovárica y en la reserva folicular de las pacientes pues con diagnóstico de cáncer de mama. Y ahora pues viene la pregunta de cómo voy a hacer yo para asesorar a estas pacientes y qué les puedo ofrecer. Entonces, aquí es donde entra en juego un concepto clave que es la oncofertilidad. Entonces, este realmente pues es un término relativamente reciente y muy vanguardista que hace referencia a un conjunto de procedimientos quirúrgicos, médicos y de laboratorio que tienen como objetivo principal preservar la capacidad reproductiva de pacientes en riesgo de infertilidad secundaria a tratamientos oncológicos. Y dentro de estos procedimientos, entonces vamos a encontrar la criopreservación tanto de ovocitos, embriones y tejido ovárico, ya que pues desde el desarrollo de la vitrificación, la criopreservación de ovocitos y embriones, pues va a ser como el gold estándar pues en lo que les vamos a ofrecer para la preservación de la fertilidad. Entonces, ¿cuándo se deben realizar estas intervenciones? O sea, ¿cuándo yo voy a recomendarle a la paciente que criopreserve, ya sean ovocitos, embriones o tejido ovárico? Entonces, lo ideal es que estos procedimientos se lleven a cabo antes de iniciar la terapia citotóxica para evitar pues toda la gonadotoxicidad secundaria pues a la quimioterapia. Entonces, como vimos, vamos a tener diversas estrategias para la preservación de la fertilidad y vamos a desglosarlas rápidamente. Entonces, una de las opciones que tenemos es la criopreservación de tejido ovárico, que ya pues este se podría obtener ya sea por muestra pues como biopsia del ovario o por la oforectomía pues completa. Y este tejido, lo que se hace con él es que se criopreserva para posteriormente reimplantarlo en la paciente, como decir un trasplante autólogo, y esto va a permitir preservar no solamente la fertilidad de la paciente, sino en alguna medida restaurar la función ovárica. Pero es importante que tengamos en cuenta que esta criopreservación de tejido ovárico en nuestro medio aún pues, es muy experimental. Vamos a tener otra estrategia disponible que va a ser la criopreservación de ovocitos y de embriones. Entonces, este procedimiento va a consistir de la estimulación ovárica controlada seguida de la extracción de ovocitos por punción ovárica. Entonces, vamos a tener dos caminos. Si la paciente, digamos que no tiene, pues no tiene pareja o no tiene pues acceso como a semen de donante, se pueden criopreservar los ovocitos y posteriormente ya cuando la paciente tenga pareja o si decide tener, pues, hacer contacto, pues, conseguir semen donante, se hace la fertilización para después hacer pues, usar estos ovocitos para, pues, estos embriones, perdón, para la preservación de la fertilidad. Y en este esquema también se plantea la opción de la transposición ovárica. Este pues va a ser un procedimiento quirúrgico que va a permitir movilizar los ovarios fuera del campo de radiación, pero en cáncer de mama pues específicamente su impacto pues en la fertilidad futura es muy bajo porque los niveles de radiación que alcanzan a escaparse pues el campo de la mama y alcanzan a llegar hasta los ovarios y el útero pues es muy bajo. Y finalmente tenemos una estrategia complementaria
que va a ser la administración concomitante de análogos de la GnRH durante el tratamiento oncoespecífico, buscando proteger la función ovárica de los efectos citotóxicos. Más adelante, pues vamos a hablar más en detalle de eso. Entonces, 2 segundos. Bueno, entonces, rápidamente vamos a hablar de cómo se logra la criopreservación de ovocitos y embriones. Entonces, típicamente lo que se hace es que se cita a la paciente entre el segundo y el tercer día del ciclo menstrual para iniciar la estimulación ovárica controlada, que esto se va a hacer con gonadotropinas. Y además de esto, en pacientes con cáncer de mama se puede utilizar el letrozol y el tamoxifeno gracias a sus efectos antiestrogénicos. Y posteriormente, durante la fase de estimulación, se tiene que seguir citando a la paciente para que esté en vigilancia ecográfica, de forma que más o menos al quinto o sexto día, o una vez tengamos unos folículos de más o menos 14 milímetros, se adicione un antagonista de la GnRH. Y ya continuando pues con el seguimiento ecográfico, ya cuando tenemos folículos entre 17 y 18 milímetros, se va a indicar el trigger de ovulación, ya sea con análogos de GnRH o con HCG. Para posteriormente hacer la captación folicular exactamente a las 36 horas de administrar el trigger. Y aquí en el video pues vemos básicamente cómo se hace. La captación pues se hace a través de, pues con el transductor de ecografía transvaginal, se le adapta una aguja que lo que va a hacer es que va hacia el folículo y aspira todo su contenido, y después en el laboratorio pues se aíslan los diferentes ovocitos. Entonces, uno de los objetivos de la estimulación ovárica controlada es que, pues valga la redundancia, se estimule el desarrollo de múltiples folículos ováricos para captar la mayor cantidad de ovocitos posibles. Todo pues con el fin de aumentar las probabilidades de un embarazo exitoso. Pero una de las preguntas que uno se tiene que hacer es ¿cuántos ovocitos necesita una mujer para lograr al menos un hijo o pues un recién nacido vivo? Entonces, esto fue lo que evaluaron en este estudio, y lo que nos muestran los resultados es que, como hemos dicho varias veces, la edad de la paciente va a jugar un rol fundamental en cuánto va a necesitar ella. Entonces, evidentemente, como lo vemos acá en esta gráfica, pues la cantidad de ovocitos necesarios para lograr un nacido vivo pues va a ser mucho mayor en las pacientes que son de 36 años o mayores, mientras que en las pacientes que son menores a 35 años va a ser menor. Entonces, en el caso pues del grupo de las pacientes que son menores a 35 años, la tasa de éxito va a aumentar notablemente, como lo vemos aquí en esta gráfica, hasta que tengamos 8 ovocitos, y ya a partir de esos 8 ovocitos, digamos que pues no se obtiene, digamos que una probabilidad mucho mayor de éxito. Mientras que para el grupo de pacientes de 36 años o mayores, yo voy a requerir al menos 11 ovocitos para lograr un recién nacido vivo. Entonces, ya sabiendo cuántos ovocitos se necesitan de acuerdo con la edad de la paciente, otro factor que yo tengo que entrar pues a considerar es, ¿será que si yo la llevo a pues, o sea, a tratamientos pues, de preservación de fertilidad, voy a tener que retrasar el inicio de la neoadyuvancia? Porque acuérdense que lo que decíamos, estas pacientes pues usualmente cuando son jóvenes tienen diagnósticos muy agresivos, y retrasar pues la neoadyuvancia no va a ser algo que nos convenga. Entonces, para responder esta pregunta, se estudiaron pacientes con indicación de criopreservación de ovocitos y analizaron, por un lado, las pacientes que recibieron estimulación ovárica controlada, y por el otro lado, pacientes en quienes se realizó la maduración de los ovocitos in vitro, básicamente para ver si las pacientes que eran llevadas a la estimulación ovárica controlada se demoraban más en iniciar la neoadyuvancia. Y lo que quiero resaltar de esta figura es que, a pesar de que las pacientes fueron llevadas a estimulación ovárica, digamos que, perdón, a pesar de que las pacientes que fueron llevadas a estimulación ovárica tardaron significativamente más tiempo en iniciar su neoadyuvancia desde que fueron remitidas a una valoración pues para preservación de la fertilidad, en ambos grupos, tanto en la de estimulación controlada como en la de maduración in vitro, iniciaron la terapia neoadyuvante aproximadamente al mismo tiempo con respecto al momento del diagnóstico. Y algo importante a resaltar de los hallazgos de este estudio, en primer lugar, como lo vemos aquí en el recuadro rojo,
es que el protocolo de estimulación ovárica controlada nos va a brindar a nosotros un mayor número de ovocitos maduros comparado con la maduración in vitro, con una diferencia pues que fue estadísticamente significativa. Y además, si recuerdan, ahorita les hablé que en el protocolo de preservación de fertilidad para las pacientes con cáncer de mama se usa letrozol o tamoxifeno de manera concomitante. Entonces aquí podemos ver que el uso de estos medicamentos disminuye efectivamente las concentraciones de estradiol séricas y que pues que el uso específicamente pues en este estudio utilizaron letrozol y que el uso pues del letrozol adyuvante en la estimulación ovárica no representó diferencias en cuanto al número pues de ovocitos maduros captados. Entonces, ya vemos que sí hay pues un grado de tardanza en el momento del inicio de la neoadyuvancia, teniendo en cuenta que, como les decía ahorita, uno empieza la estimulación controlada más o menos, espera a que sea el segundo o tercer día del ciclo. Y pues obviamente no todas las pacientes nos van a llegar a nosotros pues listas en el primer día o en el segundo o el tercer día del ciclo. Entonces, en respuesta a esta pregunta, surgieron protocolos de random start, en donde básicamente lo que se hace es estimulación con gonadotropinas, que no necesariamente tiene que pues suceder o llevarse a cabo en el segundo o el tercer día de la menstruación, sino que una vez llega la paciente se puede iniciar la estimulación independientemente de la fase del ciclo. Entonces, este estudio, que fue publicado en 2021, fue una revisión sistemática con metaanálisis y ellos lo que quisieron ver era qué tan efectivo era el protocolo de Random Start y pues compararlo con los protocolos de inicios convencionales. ¿Y qué fue lo que encontraron? En cuanto a la cantidad de gametos criopreservados o la tasa de fertilización, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el protocolo Random Start o los protocolos pues, de inicio convencional, pero lo que sí encontraron, como vemos dentro del recuadro rojo, fue que a las pacientes del protocolo de Random Start parecían tener una respuesta ovárica que era más intensa porque teníamos más folículos y había pues un mayor recuento de folículos antrales en ese seguimiento ecográfico. Pero este protocolo de Random Start, según los datos pues, de este estudio, requirió más tiempo de estimulación y dosis total de gonadotropinas con concentraciones de estradiol que fueron significativamente menores. Entonces, ya sabemos que existe la posibilidad de hacer una estimulación ovárica de Random Start o de inicio aleatorio, y esto pues no nos va a impactar el número de ovocitos maduros o la tasa de fertilización. Y esto pues va a estar especialmente pues indicado o recomendado en las pacientes en quienes no puedan retrasar el inicio de la quimioterapia. Entonces, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos y es ¿qué tan segura es la estimulación ovárica controlada? Porque si nos devolvemos como a la grafiquita que les mostré de cómo se lleva a cabo, esta estimulación ovárica controlada lo que va a hacer es que me va a generar niveles suprafisiológicos de estradiol a corto plazo y esto podría aumentar la proliferación celular y progresión pues de la enfermedad en caso de que sea un tumor con receptores hormonales positivos. Entonces, para responder estas preguntas, se llevó a cabo este estudio que fue publicado este mes, con el objetivo de evaluar cuál era la seguridad a largo plazo de estimular controladamente a estas pacientes para preservar su fertilidad antes de la quimioterapia. Entonces, lo que vemos es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad entre las pacientes que recibieron técnicas de preservación de fertilidad, que son las que son representadas acá en la gráfica como rojo, comparado con los controles, que fueron pacientes que recibieron pues únicamente la quimioterapia sin estrategias pues de preservación de la fertilidad. Y tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad a distancia, ni cuando hablamos pues de la sobrevida libre de enfermedad, específicamente en pacientes que tuvieran receptores hormonales positivos, porque esto digamos que es una pregunta que uno pues inmediatamente se hace y vemos que realmente pues no se encontraron diferencias ni en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad ni a la sobrevida libre de enfermedad a distancia. Entonces, ya para recapitular un poquitico de todo lo que hablamos de criopreservación, entonces
tenemos como datos claves que en pacientes menores de 35 años, mi meta va a ser captar 8 ovocitos para tener pues un desenlace favorable, mientras que en pacientes de 36 o más años, mi meta va a ser captar al menos 11 ovocitos. Y además de esto, vamos a tener que la estimulación ovárica controlada va a tener ventajas por encima de la maduración in vitro de ovocitos en cuanto al número de ovocitos maduros que yo voy a obtener pues por cada estimulación. Tenemos que recordar también que el protocolo Random Start es una excelente herramienta que nos va a ayudar a nosotros para no tener que retrasar la neoadyuvancia y que la estimulación ovárica controlada es segura a largo plazo, incluso en pacientes pues, que tienen tumores con receptores hormonales positivos y pues se les da concomitantemente ya sea tamoxifeno o letrozol pues para disminuir esta carga estrogénica. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar de una estrategia complementaria a la quimioterapia que en los últimos años ha sido bastante controversial y son los análogos de la GnRH. Entonces, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Estos primero pues se dan conjuntamente con el régimen de quimioterapia, todo con el objetivo pues de una supresión ovárica temporal para contrarrestar la gonadotoxicidad inducida por los agentes citotóxicos. Entonces, si nos devolvemos a la grafiquita, lo que vamos a lograr, por ejemplo, pues cuando le administramos a estos pacientes análogos de GnRH, es que pues en modelos in vitro lo que se ha visto es que cuando se administra en conjunto con doxorubicina, este va a reducir la elevación pues de este factor de crecimiento endotelial vascular, haciendo que no haya tanto daño microvascular y no va a haber pues tanto daño ovárico. Mientras que cuando los análogos de GnRH se administran en conjunto con ciclofosfamida, esto va a resultar en la preservación de los niveles de hormona antimuleriana y esto va a fomentar la quiescencia de los folículos primordiales, manteniendo, digamos que de alguna manera, estable la reserva ovárica. Pero digamos que estos mecanismos aún pues están poco estudiados y esto pues es como pues como teorías que hay al respecto. Entonces, claramente cuando yo voy a entrar a ofrecer este tipo de terapias, una de las preguntas que se me viene a la cabeza es qué tan eficaz y qué tan seguro es este tratamiento para las pacientes. Entonces, para yo poder responder esta pregunta, encontré pues este artículo que fue una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en 2018, donde fueron y compararon pacientes premenopáusicas con cáncer de mama que aleatorizaron a recibir neoadyuvancia o neoadyuvancia con análogos de GnRH. Y lo que encontraron es que efectivamente estas pacientes que habían recibido terapia con análogos de GnRH tenían una probabilidad significativamente mayor de tener al menos un embarazo después del tratamiento que cuando las comparaban con el grupo control que no recibía análogos de la GnRH y además que aquellas pacientes que recibían este tipo de fármacos tenían una probabilidad, significativamente menor de presentar falla ovárica prematura que cuando las comparaban con los controles. Entonces, ya habiendo visto que el uso de estos agonistas de GnRH durante la quimioterapia es seguro y es eficaz para proteger pues, la función ovárica de estas pacientes premenopáusicas que van a ser llevadas a quimioterapia, la pregunta es, ¿cuáles van a ser los efectos a largo plazo de esta terapia? Porque digamos que lo que se ve en este estudio, que es el PROMISE Trial, es que iniciaron pues un ensayo clínico multicéntrico de superioridad en donde aleatorizaron a pacientes a recibir quimioterapia o quimioterapia con análogos de GnRH y como la triptorelina. Y para este análisis es muy importante pues tener en cuenta que este fue un seguimiento a largo plazo, siguieron a las pacientes 12 años y vemos que en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, tanto para la población total del estudio, que fueron todas las pacientes premenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama, como para las pacientes que tenían tumores con receptores hormonales positivos, no hubo diferencias estadísticamente significativas para sobrevida libre de enfermedad, ni tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida general de las pacientes. Entonces, ¿qué nos dicen las guías con respecto al uso de los análogos de GnRH?
Entonces, las guías de la ESHRE que fueron publicadas en 2020 nos dicen que ofrecer estos medicamentos durante la quimioterapia puede ser una opción para proteger la función ovárica en pacientes con cáncer de mama premenopáusicas que van a ser llevadas a quimioterapia, pero que hay información limitada sobre el efecto protector en la reserva ovárica y el potencial de embarazos futuros, aunque ya les mostré, digamos que evidencia un poquito más reciente que nos indica que de pronto sí protege la reserva ovárica y que tiene un impacto positivo en embarazos futuros. Y además ellos hacen la aclaración de que no se deben considerar estos análogos de GnRH por encima de técnicas de criopreservación para la preservación de la fertilidad y que no deberían ser considerados como una alternativa equivalente como lo serían la criopreservación de ovocitos o de embriones, pero estos sí se pueden ofrecer después de la criopreservación o cuando cuando estos procedimientos no son posibles, ya sea por los costos o por las creencias de las pacientes. ¿Y qué nos dicen las otras guías? Tenemos las guías de la ESMO que fueron publicadas en 2013, que nos dicen que los análogos de GnRH en concomitancia con quimioterapia no deberían considerarse como un medio confiable para la preservación de la fertilidad, que está más o menos de acuerdo con lo que dice la ESHRE. Para la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ellos dicen que estos análogos podrían ser ofrecidos a las pacientes con cáncer de mama para reducir el riesgo de falla ovárica prematura, pero que no deberían ser usados en lugar de otras alternativas. Y en las guías de la NCCN que fueron publicadas en el 2024, ellos ya confirman que hay datos de estudios pues, que apoyan la administración de estos medicamentos antes o en conjunto con la quimioterapia, especialmente si buscamos promover la preservación de la fertilidad y que también se pueden iniciar incluso después de la quimioterapia en las pacientes que sigan premenopáusicas después de haber terminado el tratamiento. Y digamos que existen otras alternativas que, si bien no son una alternativa para la preservación de la fertilidad ni para contrarrestar los efectos deletéreos asociados a la terapia citotóxica, es importante que tengamos en cuenta que además de la criopreservación y además de los análogos de GnRH, yo puedo ofrecerle otras cosas a mis pacientes. Entonces, en este caso, quise traerles este estudio que fue publicado en el 2023 donde hablan de la descontinuación temprana de la terapia hormonal para las mujeres que buscan embarazo. Entonces, en este estudio lo que se hizo es que ellos querían evaluar qué tan seguro era descontinuar esta terapia hormonal. Y aquí lo que hicieron fue incluir pacientes menores de 42 años con cáncer de mama estadio 1, 2 o 3, que tuvieran pues receptores hormonales positivos y que hubieran recibido terapia endocrina al menos por 18 meses pero menos de 30, y ellas pues se aleatorizaban a interrumpir el tratamiento en un periodo de hasta 2 años para buscar embarazo. ¿Y qué encontraron? Como vemos en esta gráfica, no hubo diferencias estadísticamente significativas para la incidencia de eventos relacionados con cáncer de mama en las pacientes pues que descontinuaron la terapia endocrina comparado con sus controles. Y en cuanto a los resultados reproductivos de estas pacientes, vemos que el 74% de las pacientes lograron al menos un embarazo y que hablando de estas pacientes, pues que lograron al menos un embarazo, la mayoría de estos embarazos fueron a término y también hay que tener en cuenta que el 25% de estas pacientes presentaron al menos un aborto, resaltando pues la importancia de que a pesar de que yo suspenda el tratamiento, pues debo continuar en seguimiento con estas pacientes. Y en cuanto pues a las conclusiones de este estudio, tenemos que dentro de las mujeres con tumores que son receptores hormonales positivos y que tengan un diagnóstico a edades tempranas de cáncer de mama que desearan pues conseguir un embarazo, se podría interrumpir la terapia endocrina hasta por 2 años y que esto parece ser seguro con respecto a la recurrencia en cuanto a cáncer de mama en una mediana más o menos de 3.4 años, que fue el seguimiento que se realizó en este estudio. Y ya a manera como de conclusión, quiero dejar 4 mensajes claves que resumen pues como la discusión que tuvimos hoy. Entonces, el primero es que el tratamiento del cáncer no solo debe enfocarse en la erradicación de la enfermedad y en la supervivencia, sino que es importante que nosotros le demos calidad
de vida a las pacientes a largo plazo. Y dentro de este concepto es fundamental considerar que las pacientes pues pueden tener deseos de maternidad y pues depende de nosotros asesorarlas correctamente. Otra cosa, o el segundo concepto que quiero que nos llevemos es que cuando ofrecemos la opción de preservación de fertilidad, tenemos que evaluar cuidadosamente cuáles son los protocolos disponibles y tomar en consideración la edad de la paciente, el estado hormonal, las características específicas de la enfermedad para poder saber qué es lo que más le conviene a nuestras pacientes y también que el asesoramiento pues debe ser cuidadoso y personalizado pues dependiendo de las características de la paciente, pues ellas van a tener cada una expectativas diferentes y es importante pues darles como una información clara y un acompañamiento pues para la toma de decisiones en cuanto pues a la preservación de la fertilidad y finalmente que la oportunidad de preservar la fertilidad no debería ser negada a ninguna paciente y es por eso que es importante que nosotros conozcamos acerca de estas técnicas y les ayudemos a estas pacientes a tener acceso a estas opciones para que tengan la posibilidad de planificar su futuro reproductivo. Y eso era todo lo que tenía para decirles hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora María Antonia, por tu presentación. Bueno, en el honor al proceso normal de la presentación que está haciendo la doctora, quiero darle primero la palabra a nuestra especialista en mastología, a la doctora Sara, para que empecemos primero por la parte del seno, ¿cierto? Y ya luego nos vamos con la doctora Mariana con relación a la parte de fertilidad. Bienvenida nuevamente, doctoras, y gracias por estar con nosotros en este espacio académico. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por esta invitación. Primero que todo, quiero felicitar a María Antonia por esta excelente charla. Creo que fue una maravillosa charla, nos logró dar todo un panorama del tema. Y lo más importante, generar esa conciencia de lo que ella nos mencionaba al principio. Muchas de nuestras pacientes con cáncer de mama ya no son ese grupo etario mayores de 70 años, sino que vemos en la actualidad mujeres muy jóvenes, con una esperanza de vida muy larga, en la que requerimos no solamente tener un tratamiento curativo, sino evaluar otros aspectos de la vida, como lo es la preservación de su fertilidad en las mujeres que lo desean, que era una de las cosas que nos mencionaba María Antonia. Entonces, primero, te felicito, María, como siempre, tus charlas son impecables. Y ahora sí, me gustaría también hablar de algunos subpuntos que ella nos mencionó en la charla, incluyendo, por ejemplo, esos estudios que a lo largo del tiempo nos han demostrado, y ese es como el primer mensaje que me gustaría dejar claro, que demuestra que definitivamente tenemos opciones, entre ellas la criopreservación de ovocitos y el uso también de agonistas de GnRH, que reducen esa insuficiencia ovárica durante la quimioterapia y permiten, como lo vimos en los estudios, aumentar la tasa de embarazos posteriores. Algo que también nos mencionaba María Antonia al final, muy importante, es el estudio Positive, ya lo habíamos mencionado, definitivamente esta también es una opción. Dejar claro que aunque sus estudios y sus resultados nos permitieron ver que más del 70% de las pacientes lograron un embarazo exitoso, tener en cuenta que los análisis de supervivencia todavía pues están a mediano plazo, fueron resultados a 5 años, o sea que todavía estamos a la espera, pero muy posiblemente esta va a ser una gran opción también para nuestros pacientes. El otro punto que quería tocar, aunque ya María Antonia también lo mencionó al final, es el apoyo de las guías. Esto no es como tal, digamos, resultados experimentales basados solamente en los estudios, sino que esto ya está en la guía, eso no es nuevo, entre ellas la guía de la NCCN y las guías de las ASCO. Y por último, nuevamente recordarles, estos avances simplemente nos permiten ofrecer ustedes como ginecólogos soluciones concretas, seguras en nuestras pacientes, ayudarnos a nosotros para que este manejo sea un manejo integral que también va más allá de la evidencia científica, porque es crucial recordar que de pronto cada caso es diferente en las mujeres y no nos enfrentamos solo a ese diagnóstico de cáncer, sino también a la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que va a pasar después en ellas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sara, por los comentarios.
Doctora Mariana. Buenos días para todos, doctora Sara, gracias por el acompañamiento, doctora Adriana, qué rico verlos a todos. Bueno, primero felicitar a María Antonia por una charla excelente en la cual logró abordar un tema que nos atañe a todos, es un tema de actualidad, de vanguardia y desde una perspectiva multidisciplinaria que creo que es lo más importante porque habló como el rol que todos tenemos desde nuestras diferentes experticias para poder aportar a esta paciente. Y adicional, logró el reto de responder a las principales preguntas a las que nos enfrentamos con la paciente en nuestra consulta. Así que quiero resaltar las preguntas más frecuentes que María ya la respondió, pero resaltar nuevamente la respuesta a esos interrogantes respecto a la oncofertilidad. Lo primero es que siempre deberíamos de comentar en la consulta con nuestras pacientes la posibilidad de preservar su fertilidad, que esta preservación puede ser ovocitos, embriones o tejido ovárico y que dependerá del gusto de la paciente, la tranquilidad que le ofrezca cada opción a la paciente, lo que se elegirá. Lo segundo es que es seguro y que no va a impactar negativamente la sobrevida ni el pronóstico, incluso en pacientes con receptores hormonales positivos. Y esta es la pregunta más frecuente, incluso es lo que más frecuente hace que las pacientes no decidan hacer ningún tratamiento para preservar su fertilidad. Hay estudios que dicen que hasta más del 50% de las mujeres con cáncer de mama que asisten a una consulta en las que se les ofrece un tratamiento para preservar su fertilidad, dicen que no porque les da miedo, porque asocian inmediatamente un aumento hormonal importante que va a empeorar su pronóstico. Así que cuando ofrezcamos esta asesoría a las pacientes, esa es una de las preguntas a resolver y es explicarles muy bien que no va a alterar su pronóstico y que no va a alterar su posible calidad de vida a futuro ni el tiempo de sobrevida a futuro. Eso es muy importante, que por el contrario, la sobrevida en este momento es muy buena, como lo mencionó María, y que al tener una buena sobrevida, pues en el futuro ellas van a querer de pronto ser madres. Y ahí la importancia de criopreservar su fertilidad. No retrasa el tratamiento desde la parte oncológica, no va a retrasar ni su cirugía, ni el inicio de radioterapia, ni de quimioterapia. ¿Por qué? Porque, como lo hablamos en la charla, existe el protocolo Ramdon-Star y el Ramdon-Star, como su nombre lo indica del inglés, Ramdon es que se puede iniciar en cualquier momento. Y es un protocolo que no disminuye los resultados, sino que por el contrario ofrece resultados iguales o incluso en algunos puntos de corte, como en la madurez ovocitaria y el número de ovocitos captados en cada ciclo de estimulación, son superiores frente al comienzo normal con el ciclo menstrual, o sea, el comienzo en fase folicular. Y por último, invitarlos a todos a tener este tema en mente, a no tirarlo en el cajón de los recuerdos, sino que participemos todos y que cualquier pregunta siempre vamos a estar la doctora Adriana, yo, cualquiera de los otros profes para responder. Gracias, doctora, también, doctora Mariana, por los comentarios. Bueno, yo quería también como resaltar dentro de la presentación, en el tema como tal, el consentimiento informado. El consentimiento informado siempre tiene que estar presente desde la parte de mastología o de oncología, dependiendo pues el médico que esté asignado a esta paciente o a esta familia, y desde la parte nuestra de fertilidad, ¿cierto? Consentimiento informado de lo que decía la doctora Mariana de manera importante, y es como los riesgos y beneficios del proceso que quiere hacer, porque siempre hay muchos temores a, pues si me pongo a hacer este procedimiento de preservar fertilidad, me voy a complicar o me va a ir menos bien o me va a morir más rápido. Entonces, dar un consentimiento, gastarle un tiempo adecuado para explicarle nosotros desde la parte del conocimiento y escuchar al paciente que está al frente con todas sus inquietudes, es muy importante en la consulta, ¿cierto? Lo segundo importante en el consentimiento informado es no crear falsas expectativas, porque la doctora María Antonia habló claramente del número de óvulos que deberíamos preservar si tenía 35 años, 8, y si no, 11. Pero realmente, pues, ojalá entre más óvulos saquemos, mejor. Entonces, como que en promedio entre la edad sea 35, mayor de 35, como que 10 sería un número mágico. Pero ojo, no es lo mismo preservar fertilidad y guardar óvulos
que asegurarle que va a tener un bebé en casa. Porque esos óvulos que guardamos, no todos tienen una excelente calidad. Guardamos huevos, pues óvulos que funcionen desde la parte del laboratorio, que ellos son los que evalúan cómo están esos óvulos y que permitan que sea metafase 2 y que se puedan guardar, porque hay otro tipo de óvulos metafase 1 que de pronto se les da oportunidad de llegar a metafase 2, pero si son ovogonias, no. Entonces, obviamente ese parámetro lo define, son los biólogos que son los expertos en manipular gametos, pero solo se guardan gametos que tengan potencial, pero eso no quiere decir que los 8 funcionen bien, porque muchas veces tú empiezas un ciclo con 10 óvulos y al final del proceso, día 3 o día 5, pues te pueden quedar 3, 2, 4, porque no solamente es el óvulo, sino que también es el espermatozoide y otros factores múltiples que manejamos en fertilidad. Entonces, no crearle falsas expectativas al paciente y que no por guardar los huevitos nosotros vamos a poder asegurarle un bebé en casa, ¿cierto? Y eso hay que aterrizarlo y explicarlo para que el paciente no entre luego en un choque, ¿cierto? Me guardaron, pero mire, y no veo resultados, puede pasar. Bueno, y lo otro importante es, nos llegan las pacientes con la patología pues, de mama, el cáncer y el proceso que se viene, y puede que ya tenga 40 años, 42. ¿Qué preservación de fertilidad habrá de oportunidad con relación a números y a calidad? Entonces, hablarle también de otras oportunidades, aunque estamos hablando de preservación de la fertilidad, también hay banco de óvulos, ¿cierto? Banco de ovodonación. Entonces, como que no se le cierre la puerta. Si ya tiene de por sí un problema de un cáncer y no tiene una buena reserva ovárica, ¿qué vamos a preservar? Entonces, el factor edad muchas veces, aunque lo queramos hacer y por todo el protocolo que ya la doctora nos explicó claramente lo que podíamos hacer, no tiene, pues no hay de dónde. Y tampoco tenemos oportunidad de, vamos a hacerle una acumulación de huevos, entonces saquémosle ya 4 o 3 y entonces volvámosle a hacer, no, porque es que el grupo de mastología oncología necesita también trabajar en la vida de esa paciente, en la oportunidad de salir adelante. Entonces, darle también esa opción, o sea, tenemos la ovodonación, tenemos la preservación de la fertilidad propia, tenemos la posibilidad pues, de los embriones. Sí, se pueden guardar embriones porque es una pareja estable, porque ellos lo quieren, sin sentirse presionados, sería lo ideal. Pero si pasa todo el otro escenario, como le decía la doctora, pues sí, guardamos pues, los óvulos. Listo. Bueno. Y le tenía una pregunta a la doctora Sara. Después de hacer preservación de la fertilidad, después de hacer el tratamiento, obviamente hay un tiempo para que le demos oportunidad de volver a pensar en ser mamá. Dentro del protocolo que manejan, obviamente sabemos que depende del tipo de cáncer, o sea, se vuelve muy personalizado, pero de pronto tienen un rango que manejan ustedes desde la oncología para que cuando se le dé esa información a los pacientes también ellos lo tengan claro y decidan buscar un hijo. Hola, doctora. Sí, pues realmente no tenemos como tal un rango de acuerdo a una guía establecida, pero tenemos, por ejemplo, lo del estudio Positive, que fueron 2 años después. Ese es como el tiempo, entre 2 a 3 años después podríamos tomar. Yo tenía también una pregunta para la doctora Mariana, aprovechando que está aquí en esta charla con respecto a la hormona antimuleriana. Nosotros a veces, pues ahorita en los últimos estudios hemos visto que esa hormona también nos permite, gracias obviamente a su función de establecer cómo es la función ovárica de la paciente de manera prospectiva, y usar y saber si son pacientes perimenopáusicas o no. Esta hormona nos permitiría establecer eso en cuánto tiempo, o sea, por cuántos meses previos a que la paciente esté menopáusica, cómo lo manejan ustedes. Doctora, con la hormona antimuleriana es un muy buen marcador de reserva ovárica, como lo acaba de mencionar. Pero respecto a dos diagnósticos que ahora se están pensando puede ayudar la hormona antimuleriana, que es el síndrome ovario poliquístico y la menopausia, todavía no hay un punto de corte establecido. Es decir, que nosotros no deberíamos utilizarla aún porque no tenemos el punto de corte ni para diagnosticar a una paciente menopáusica ni para diagnosticar a una paciente con ovario poliquístico. Ahora bien, con el punto de corte, uno habla de pacientes con baja reserva o posibles bajas respondedoras, acorde a algo que desde fertilidad llamamos los criterios de Poseidón, y los criterios de Poseidón estimaron que el punto de corte para uno decir estamos frente a una baja reserva es menor a 1.2. Pero
resalto que es un punto de corte que para el estudio Poseidón o para el grupo Poseidón fue aleatorio. Ellos se basaron en otros estudios en los que veían que valores por debajo de 0,9 y de 1,1 nanogramos por mililitros de hormona antimuleriana se asociaron con bajos desenlaces o con pacientes que iban a tener una baja respuesta ovular después de una hiperestimulación ovárica. Entonces, para ser concreta, 1,2. Debajo de 1,2 vamos a esperar una baja respuesta. Pero que esto se asocie con menopausia como tal, no necesariamente, porque uno ve pacientes que tienen una hormona antimuleriana muy bajita, 0,3, 0,4, incluso 0,2, pero aún menstruan y aún en las ecografías uno ve un folículo, dos folículos y signos de ovulación. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario, alguna pregunta del grupo presencial o del grupo que está virtual? Bueno, doctora Mariana. Doctora Mariana, doctora Sara, muchas gracias por acompañarnos y los aportes. Y a la doctora, obviamente, María Antonia, por su presentación. Un feliz día para todos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.